En un italiano impecable, la hija de 10 años de una empleada doméstica quebró el silencio de una subasta en Londres y dejó al descubierto que una supuesta obra maestra de $300 millones no era más que una mentira. Ese cuadro es falso. Esas 4 palabras detuvieron en seco una subasta de 300 millones en una sala llena de multimillonarios críticos y cámaras. La verdad no vino de un experto, sino de una niña de 10 años. Se suponía que no debía hablar. Ni siquiera debía estar allí. Pero vio algo que nadie más vio, un fallo oculto bajo siglos de pintura y de mentiras. ¿Quién eres tú para decir eso?, exigió un hombre. La niña respondió con sencillez: alguien que sabe que es real. Lo que comenzó como la venta de una obra perdida de Leonardo, pronto se deshilachó hasta convertirse en uno de los mayores escándalos de falsificación artística del siglo. Esta es la historia de cómo la hija de una empleada reveló una de las grandes falsificaciones de nuestro tiempo y lo cambió todo. Y antes de que se me olvide, ¿desde dónde nos ves hoy? Deja un comentario abajo. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Disfruta el relato. Su bisabuelo le había enseñado que el arte no miente, las personas sí. La niña permanecía en silencio cerca del fondo del gran salón de subastas, un fantasma en un mundo de riqueza imposible. Su madre le había dicho que fuera invisible, y Clara, de 10 años, lo intentaba con todas sus fuerzas. El aire en la casa de subastas Ellington en Londres no se sentía como aire normal, era denso y pesado, perfumado con fragancias carísimas, dinero viejo, y el zumbido eléctrico de la codicia. La luz de colosales arañas de cristal destellaba en collares de diamantes y en los bordes pulidos de las copas de champán. Hombres con trajes exquisitamente hechos a medida hablaban en susurros solemnes con voces que sonaban al roce de billetes. Mujeres con rostros tensos y lisos por la cirugía se erguían como estatuas elegantes, escudriñando la sala con ojos entrenados para tasar riqueza y estatus. Clara Miller estaba en un pequeño nicho cerca de la entrada de servicio. Apretaba contra el pecho un cuaderno gastado encuadernado en cuero. Sus páginas estaban llenas de la caligrafía fluida y elegante de su bisabuelo, el sargento Jack Miller. Ese diario era su único consuelo en aquel lugar de mármol frío y miradas aún más frías. Su sencillo vestido azul estaba limpio pero descolorido por tantos lavados. Su cabello rubio del color de la paja pálida estaba recogido con una cinta simple. Sabía con la certeza inquebrantable de una niña que no pertenecía a ese lugar. Su madre Sara se movía por los bordes de la multitud, con una discreción practicada que era la cara opuesta de la estudiada compostura de los asistentes. La quietud de Sara nacía de la necesidad de toda una vida navegando por los mundos de los ricos, sin dejar ni una onda a su paso. Llevaba una pequeña caja de catálogos para su empleador, el rostro cubierto por una máscara de cortesía eficiente. Pero Clara, que conocía la cara de su madre mejor que cualquier libro, veía las diminutas líneas de preocupación junto a sus ojos. Veía cómo sus manos, normalmente firmes, temblaban apenas un poco al ofrecer un catálogo a un invitado que lo tomaba sin palabra ni mirada. Estaban allí por el señor Arthur Pendleton. Era un multimillonario estadounidense, un hombre mayor con barba gris recortada y ojos que parecían albergar una tristeza permanente. Sentado en primera fila, era una figura de inmenso poder, y aún así, parecía completamente solo. No había sonreído ni una vez desde la muerte de su esposa Eleanor. Un año atrás, una gran quietud se había abatido sobre él. Eleanor había sido la apasionada por el arte, había llenado su ático en Nueva York de belleza y luz. Arthur simplemente pagaba las facturas. Ahora, en su duelo, había decidido honrar su memoria, adquiriendo la única pieza con la que ella siempre había soñado, aquella que no había pasado de mito hasta hacía 3 meses. La razón de todo el evento, la fuente de la tensión eléctrica en la sala, se alzaba en un caballete cubierto de terciopelo en el escenario principal. Era un cuadro titulado La Dama Silenciosa. Se presentaba como una obra maestra perdida, un retrato recién descubierto del más grande de todos, Leonardo da Vinci. La mujer del retrato era hermosa, con una sonrisa enigmática que ya comparaban con la de la Mona Lisa.
Sus ojos parecían guardar un secreto y el suave y ahumado desvanecimiento entre luz y sombra. La famosa técnica era tan magistral que cortaba la respiración. El mundo del arte estaba en frenesí. Los museos habían competido por él. Los críticos habían escrito ensayos deslumbrantes sobre su composición perfecta, su belleza divina. Su valor estimado era de $300 millones. Clara miró el cuadro y sintió que algo no encajaba. Había pasado cientos de horas contemplando láminas en los libros de su bisabuelo. Él había sido más que un soldado, fue uno de los Monuments Men, parte de la unidad especial que rescató arte robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Le había enseñado a mirar el arte no solo como una imagen bonita, sino como un objeto con historia, un relato contado en lienzo, pigmento y madera. Busca la mano del artista. Clara había escrito en su diario, no solo su firma. Busca sus errores, sus correcciones, su alma. Ahí es donde está la verdad. Ahí es donde está la verdad. La subasta comenzó. El subastador, un hombre de voz suave e hipnótica, inició la puja con la asombrosa cifra de $100 millones. Las ofertas subieron al instante saltando en incrementos de 10 millones. Un oligarca ruso, un príncipe saudí, un magnate tecnológico de California. Los números crecieron tanto que para Clara perdieron todo sentido. Eran solo sonidos, un canto de riqueza que resonaba bajo el techo alto de la sala. El señor Pendleton permanecía perfectamente inmóvil sin mover la mano. Esperaba con la mirada fija en el cuadro. Era un pedazo del alma de su esposa lo que intentaba recuperar. La puja se desaceleró en los 270 millones. La sala se volvió silenciosa, el aire crepitando de expectación. 270 millones ofrecidos por el caballero al teléfono, anunció el subastador con voz suave como la seda. Escucho 280. La sala guardó silencio. El señor Pendleton levantó lentamente su paleta. 280 millones, proclamó el subastador, su voz vibrando de triunfo. Una nueva oferta del señor Arthur Pendleton. El hombre en el escenario que había presentado el cuadro, un apuesto marchante de arte de cabello plateado llamado Julian Croft, le dedicó a Pendleton una sonrisa brillante y segura. Croft había descubierto la pintura, intermediado la venta, y su reputación estaba a punto de consolidarse como leyenda en el mundo del arte. Se movía con la soltura arrogante de quien siente que posee el aire mismo de la sala. Había hablado con el señor Pendleton antes con voz grave y tranquilizadora. Pero cuando su mirada pasó sobre Sara y Clara, su sonrisa se tensó en algo afilado e incómodo, apenas un destello de molestia por el simple hecho de que respiraran el mismo aire que él. 280 millones a la una, llamó el subastador. Los demás postores se habían retirado. La sala contuvo la respiración colectiva. El señor Pendleton estaba a punto de realizar la compra de arte más cara de la historia moderna. Clara volvió a mirar la pintura. El rostro de la mujer era demasiado perfecto. Las sombras eran bellas, pero se sentían planas. Entrecerró los ojos intentando ver lo que su bisabuelo habría visto. Su mirada recorrió el fondo oscuro, los pliegues del vestido de terciopelo, la suave curva de la mano. Todos los detalles. Estaban allí, todo aquello que los expertos elogiaban, pero se sentían como una lista de ingredientes, no como un plato terminado. Era una copia perfecta de un alma, pero el alma misma faltaba. Un nudo de temor se apretó en el estómago de Clara. Todos estaban siendo engañados. La sonrisa de Croft era la de un depredador que había acorralado a su presa. Vio el rostro del señor Pendleton marcado por una pena tan profunda que estaba dispuesto a pagar cualquier precio por calmarla. Pensó en el rostro cansado de su madre, en la mirada condescendiente de Croft. Las palabras de su bisabuelo resonaron en su mente de un pasaje que había leído esa misma mañana. La verdad tiene una voz tranquila, estrellita, pero es el sonido más fuerte en una sala llena de mentiras. A las 2, tronó la voz del subastador. Tenía que hacer algo. Pero que era solo una niña, la hija de la empleada. ¿Quién podría escucharla? Dio un pequeño paso fuera del rincón. Su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas.
Abrió la boca, pero solo salió un pequeño chirrido. Nadie la oyó. «¡Vendido!», gritó el subastador levantando el mazo a punto de dejarlo caer. «Por 280». La finalización de la palabra, el gesto del martillo descendiendo, rompieron su miedo. En ese instante no pensó en las consecuencias, ni en el empleo de su madre, ni en la furia del hombre poderoso. Solo pensó en la mentira, en la enorme mentira de $300 millones, a punto de ser grabada en la historia como verdad. Respiró hondo y habló, no en inglés, sino en el hermoso y formal italiano que su bisabuelo le había enseñado, el idioma mismo del Renacimiento. Su voz, aunque no alta, fue sorprendentemente clara y firme en el silencio tenso. Cortó el aire perfumado como un fragmento de vidrio. «Que el dipinto è un falso». La sala quedó completamente, profundamente inmóvil. El martillo del subastador se detuvo suspendido en el aire, a 1 centímetro del podio. Todas las cabezas de las primeras filas, cabezas de algunos de los hombres más poderosos del mundo, giraron hacia ella. La sonrisa triunfante de Julian Croft desapareció, reemplazada fugazmente por un destello de pánico absoluto, antes de que pudiera ocultarlo bajo una máscara de indignación. Sara se paralizó. La caja de catálogos se deslizó de sus dedos entumecidos, esparciéndose por el suelo de mármol. Miró a su hija como si fuera una extraña. No tenía idea de que Clara supiera hablar una palabra de italiano. Pero Arthur Pendleton sí lo entendió. Había pasado años viajando con su esposa por Florencia y Milán. Las palabras eran inconfundibles. «Ese cuadro es falso». Su cabeza, que había estado levemente inclinada, se alzó lentamente. Sus ojos tristes y cansados se abrieron primero con incredulidad, y luego con una atención intensa que iba creciendo. Se giró en su asiento y fijó la mirada en la pequeña niña estadounidense de cabello rubio y vestido azul desteñido. La observó como si la viera por primera vez. Todo el acuerdo, el resultado de meses de trabajo y de cientos de millones de dólares, quedó suspendido en el aire, sostenido por las palabras tranquilas e imposibles de una niña de 10 años. El silencio se extendió espeso y pesado de asombro. Luego, un murmullo bajo recorrió la multitud, mientras la gente traducía el extraño momento a sus vecinos. Julian Croft fue el primero en encontrar la voz. Soltó una risa corta y forzada, que sonó más como un ladrido. Una broma, anunció con una voz demasiado alta, demasiado cortante. Algún tipo de travesura infantil. «¿Seguridad?», dijo haciendo un gesto vago hacia el fondo del salón. «Por favor, saquen a la mujer y a su hija. Esto es una casa de negocios, no un patio de juegos». 2 fornidos guardias de seguridad con trajes negros comenzaron a avanzar con paso decidido desde las puertas principales hacia el rincón donde estaban. Sara se adelantó, el rostro blanco de miedo y humillación. «Lo siento muchísimo, señor. De verdad lo siento». «Clara, ¿qué has hecho? Ven conmigo ahora mismo». Agarró el brazo de su hija. Todo su cuerpo temblaba. Aquello era una catástrofe. Serían despedidas, vetadas para siempre. Todo porque Clara había hablado fuera de lugar. Los otros coleccionistas murmuraban, negando con la cabeza, indignados. «Increíble. ¡Qué insolencia! ¡Sáquenla de aquí!». Pero Clara no se movió. Se mantuvo firme con los pequeños hombros erguidos. Sostuvo la mirada atónita de Arthur Pendleton y volvió a hablar, esta vez en inglés con voz inquebrantable. «He dicho que el cuadro es falso». Señaló con un dedo pequeño pero firme hacia la obra maestra en el escenario. «Todo eso es una mentira». La seguridad en su voz era sobrecogedora. No era la pataleta de una niña caprichosa, sino la convicción serena de una experta afirmando un hecho. La sala estaba ahora dividida. De un lado, Julian Croft balbuceando de furia y el público confundido y molesto. Del otro, el multimillonario silencioso y calculador. Y en medio, Clara, una diminuta isla de desafío. «Esto es indignante», bramó Croft, su apuesto rostro volviéndose rojo a manchas. «Arthur, ¿vas a dejar que el aliento de una sirvienta arruine el trato de tu vida por un capricho infantil? Ordena al subastador que baje el mazo. Terminemos con esta tontería». El señor Pendleton lo ignoró.
Sus ojos seguían fijos en Clara. Vio el cuaderno desgastado que ella apretaba como un escudo. Vio la absoluta ausencia de miedo en su mirada. Vio algo que lo hizo detenerse, algo que atravesó la niebla de su dolor. En su mundo de engaños y adulaciones de hombres que solo decían sí, y de cortesanos serviles, la honestidad pura y valiente era un bien raro y precioso. «Esperen», dijo el señor Pendleton en voz baja. Los dos guardias que casi habían alcanzado a Sarah se detuvieron en seco. El subastador bajó el brazo dejando el mazo en silencio sobre el podio. Todos los ojos de la sala se volvieron ahora hacia el multimillonario estadounidense. «¿Qué dijiste, jovencita?», preguntó Arthur Pendleton con una voz tranquila pero cargada de una autoridad inmensa. El furioso discurso de Croft se ahogó en su garganta. Lo miró incrédulo. «Arthur, no seas absurdo. No puedes tomar en serio este circo. Ha hecho una acusación que pone en duda no solo tu honor, señor Croft, sino mi inteligencia», respondió Pendleton, su voz tornándose más fría mientras se volvía hacia el marchante de arte. «Y delante de todo el mundo, tendrá la oportunidad de explicarse». Luego volvió a mirar a Clara. «Traigan a la niña aquí». Uno de los asistentes personales de Pendleton, un hombre severo llamado Richard, dio un paso al frente. Miró a su jefe y luego a Clara con expresión indecisa. Dudó un momento y finalmente asintió levemente. Sarah parecía a punto de desmayarse. Era una pesadilla de la que no podía despertar. Su hija estaba a punto de ser humillada en público y ellas estaban a punto de perderlo todo. Clara, sin embargo, avanzó. No corrió, no vaciló. Caminó con una calma extraña y decidida. Sus zapatos gastados no hacían ruido sobre la alfombra de terciopelo carmesí. Pasó entre las filas de multimillonarios atónitos y coleccionistas famosos. Pasó junto al rostro burlón de Julian Croft y se detuvo al borde del escenario. Era tan pequeña que el gran caballete la superaba en altura. «La palabra es tuya, pequeña», dijo el señor Pendleton, con una voz teñida de pesada ironía, aunque sus ojos brillaban con genuina curiosidad. Dinos a todos cómo tú, una niña, sabes más que la legión de expertos y críticos que han autenticado esta obra maestra. Explica esta mentira». Clara respiró hondo. El olor a dinero y polvo llenó sus pulmones. Colocó el cuaderno de su bisabuelo sobre el borde del escenario. Luego alzó la vista hacia el cuadro de la dama silenciosa. «No hace falta ser viejo para ver la verdad», comenzó con una voz pequeña pero que resonaba en el silencio profundo. «Solo hay que saber dónde mirar», señaló el lienzo. Las verdaderas obras maestras de finales del siglo XV, especialmente las del taller de Leonardo en Lombardía, solían pintarse sobre lino fino con un tejido especial en espina de arenque. Era una especialidad local. Si miran de cerca la textura, sobre todo donde la pintura es más delgada en el fondo. Hizo una pausa mirando directamente al señor Pendleton. «Este lienzo tiene un tejido simple tipo tafetán. Es de buena calidad, pero es del tipo equivocado. Probablemente fue fabricado en el siglo XVIII o XIX, y luego envejecido con productos químicos para hacerlo parecer antiguo». Julian Croft soltó otra risa desdeñosa. «Ridículo. Ha estado leyendo cuentos de hadas». La procedencia del lienzo fue certificada por el Instituto de la Croix. Clara lo ignoró concentrada por completo. Señaló el azul profundo del vestido de terciopelo de la dama. Y la pintura continuó: «El color está mal». Leonardo era famoso por su uso del ultramarino hecho al moler piedras de lapislázuli. Es un pigmento carísimo y muy específico. Bajo un microscopio se puede ver la estructura cristalina de la piedra molida. Refleja la luz de una manera única. Este azul entrecerró los ojos, es demasiado liso, demasiado uniforme. Parece azul de Prusia. Unos cuantos suspiros discretos surgieron de un grupo de conservadores de museo, situados al costado de la sala. «¿Y qué es, querida mía?», preguntó Croft con la voz goteando sarcasmo. «¿Qué es el azul de Prusia, Clara?». Finalmente volvió sus ojos azules y claros hacia él. «Es un pigmento sintético», respondió con sencillez.
y no se inventó hasta 1706, más de 200 años después de la muerte de Leonardo da Vinci. Un pesado silencio lleno de estupor cayó sobre la sala. La semilla de la duda había sido plantada y era poderosa. Los curadores murmuraban entre sí con fervor. El señor Pendleton se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, mientras su escepticismo se disolvía reemplazado por una intensa y ardiente curiosidad. «Teorías impresionantes, niñita», se burló Croft, aunque una gota de sudor ya brillaba en su sien. «¿Aprendiste eso en tu clase de arte?» «Lo aprendí de mi bisabuelo», dijo Clara dando un golpecito al cuaderno. «Era el sargento Jack Miller. Formó parte de los Monuments Men. Salvó obras de arte de los nazis. Era un héroe. Sabía más de historia que nadie. Me enseñó que los falsificadores son listos, pero también arrogantes. Siempre pasan por alto un pequeño detalle que los delata». «Pero ese no es el mayor error», continuó Clara bajando un poco la voz, atrayendo la atención de todos. «El mayor error es algo que no se puede ver. Está debajo». Miró al señor Pendleton. Leonardo era un perfeccionista. Siempre cambiaba de idea. Sus cuadros, cuando los observas con una cámara especial con reflectografía infrarroja, están llenos de cambios. Se llaman pentimenti. Movía una mano, cambiaba el ángulo de una cabeza, ajustaba el pliegue de una manga. Se pueden ver los dibujos originales, las primeras ideas justo bajo la pintura. Se giró y señaló el cuadro una vez más. «Este cuadro es demasiado perfecto. Les aseguro que si lo escanean no encontrarán ningún cambio. Encontrarán un dibujo subyacente limpio y perfecto. No es la obra de un maestro creando algo nuevo, sino la de un copista trazando cuidadosamente un diseño terminado». Entonces lanzó el golpe final devastador, y el falsificador dejó su firma. «¿De qué estás hablando?», exigió Croft, la voz quebrándosele. «No hay ninguna firma». «Sí la hay», dijo Clara en voz baja. «Solo que no saben dónde mirar». Se dirigió directamente al señor Pendleton. En el fondo oscuro justo sobre su hombro izquierdo hay una diminuta libélula pintada en las sombras. Es casi invisible. El artista probablemente pensó que era un detalle ingenioso, un pequeño signo de vida en la oscuridad. Todos forzaron la vista para intentar verla. Desde lejos era imposible. Esa manera específica de pintar una libélula, explicó Clara con una certeza fría, que heló la sala con los dos pares de alas ligeramente desfasados, es la firma secreta de un hombre llamado Erich Hoffmann. Era un restaurador de arte alemán que se convirtió en uno de los falsificadores más famosos del siglo XX. Vendió falsificaciones a Hermann Göring y a los nazis. Mi bisabuelo lo investigó después de la guerra. Escribió todo sobre él. Llamaba a la libélula la pequeña marca de orgullo de Hoffmann. Clara hizo una pausa dejando que el peso de sus palabras se asentara. Quienquiera que haya hecho este cuadro, concluyó con una voz suave pero devastadora, no fue Leonardo da Vinci. Fue alguien que estaba copiando el estilo de un falsificador de la era nazi. Esto no es una obra maestra del Renacimiento, es una falsificación de una falsificación. Silencio. Un silencio profundo, denso y terrible llenó la casa de subastas. El rostro de Julian Croft pasó del rojo al blanco enfermizo. Miró el cuadro, luego a Clara abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido alguno. Los inversionistas y coleccionistas que minutos antes estaban tan entusiasmados, ahora lo observaban con horror y sospecha crecientes. Arthur Pendleton se recostó en su silla. Contempló el cuadro en el escenario, el mismo que estaba a punto de comprar la base de un trato de $300 millones, y lo vio ya no como un vínculo con la memoria de su esposa, sino como una falsificación barata y astuta. Había estado tan cegado por el dolor, tan desesperado por recuperar un pedazo del pasado, que casi había sido convertido en un bufón ante los ojos del mundo. Finalmente volvió la mirada hacia Julian Croft. La tristeza había desaparecido de sus ojos. En su lugar, ardía un fuego frío y duro, la mirada de un titán de la industria que acaba de descubrir a un traidor en su propia junta directiva. «Richard», dijo el señor Pendleton a su asistente, con una voz peligrosamente tranquila.
Conectas al profesor Davis del Instituto CLLD por videollamada. Ahora, usa la línea segura. Luego dirigió la mirada a los dos guardias de seguridad que permanecían inmóviles junto al pasillo. Asegúrense de que el señor Croft no abandone la sala. Creo que tenemos mucho de qué hablar. El aire en el gran salón, antes cargado de expectación, se congeló con la tensión. La majestuosa sala se había transformado de un teatro de comercio en una sala de tribunal. Julian Croft permanecía de pie como si se hubiera convertido en piedra su porte elegante, hecho añicos, dejando al descubierto solo la expresión aterrada de un animal acorralado. Los coleccionistas que habían sido sus aliados ahora lo miraban con acusación, susurrando frenéticamente por teléfono palabras como fraude, demanda y ruina. Sara seguía en el rincón con la mano cubriéndole la boca. Su miedo a perder el trabajo había sido reemplazado por una mezcla vertiginosa de sorpresa y una emoción que no se había permitido sentir en mucho tiempo: orgullo. Miró a su hija, esa pequeña niña callada, que acababa de enfrentarse a una sala llena de las personas más poderosas del mundo, y no vio a una niña sino a un legado. Vio a su propio abuelo Jack Miller, un hombre apacible y silencioso, con una voluntad de hierro y una devoción inquebrantable por la verdad. Sara había pensado que aquellos días, aquellas historias eran solo parte de un pasado familiar humilde. Jamás imaginó que resurgirían con tal fuerza en una casa de subastas de Londres. En cuestión de minutos, Richard regresó con un ordenador portátil que colocó sobre una mesa pequeña frente a su jefe. La gran pantalla del escenario, que momentos antes mostraba imágenes glamorosas del cuadro, cobró vida con un parpadeo. En ella apareció el rostro de un anciano erudito de barba blanca y ojos amables e inteligentes. Estaba en una biblioteca rodeado de altísimas estanterías repletas de libros antiguos. Arthur, dijo el profesor con una voz cálida pero profesional. Es tarde. Supongo que se trata de un asunto de cierta importancia. Lo es, Alistair, respondió el señor Pendleton. Hizo un gesto a Richard para que enfocara la cámara del portátil hacia el cuadro. Necesito tus ojos en algo. Usando la cámara de alta resolución, Richard enfocó la pintura. Movió lentamente el lente a través del lienzo, acercando la imagen a la textura del tejido, y siguiendo las instrucciones de Pendleton, se detuvo en el azul profundo del vestido y en el fondo sombrío sobre el hombro izquierdo de la dama. En la gran pantalla, los detalles descritos por Clara se ampliaron para que todos los vieran: el tejido simple, sin el patrón en espina de arenque, la superficie lisa y uniforme del azul. Y allí, casi invisible, pero ahora claramente evidente bajo el aumento de la cámara, la diminuta libélula delicadamente pintada. El profesor Davis en la pantalla se inclinó hacia su cámara frunciendo el ceño. Guardó silencio durante largo rato, acariciándose la barba pensativamente. «Bueno, Alistair», lo instó el señor Pendleton. El profesor suspiró un sonido suave y cansado. «Arthur, ¿de dónde en nombre de Dios sacaste esto?» «Esa es una pregunta que pienso explorar con detalle muy pronto», respondió Pendleton con la mirada desviándose un instante hacia el sudoroso Julian Croft. «Primero dime qué ves». «Veo una falsificación muy competente y muy ambiciosa», dijo el profesor con franqueza. «El artista es hábil». «Se lo concedo», dijo el profesor. «La composición es una hermosa imitación del estilo milanés de la década de 1490, pero es una imitación y una con fallas». «Hábleme de esas fallas», pidió el señor Pendleton con la mirada fija en Croft. «El pigmento del vestido es lo más evidente, por supuesto», explicó el profesor con tono de catedrático. «Incluso a través de esta cámara puedo decir que no es lapislázuli. Le falta luminosidad. Tiene la calidad opaca y plana de un pigmento sintético moderno. El azul de Prusia es el culpable más probable, tal como sugirió la joven. Pero el detalle verdaderamente condenatorio», añadió tras una pausa, «es esa libélula». Dejó escapar un silbido bajo. «Esa es la marca de Eric Hoffman, un técnico brillante pero corrupto. Tenemos un expediente sobre él de más de 30 centímetros de grosor. Se especializaba en crear obras maestras perdidas de las escuelas alemana e italiana.
A menudo usaba lienzos y paneles de época auténtica, pero hacía trampa con los pigmentos. Era arrogante. Esa libélula era su broma privada. Encontrarla en un cuadro que se presenta como un Leonardo. El profesor negó con la cabeza incrédulo. Dios mío, Arthur, no es solo una falsificación. Es una falsificación infame, o mejor dicho, una nueva obra de un seguidor del falsificador más conocido. Esto es una vergüenza del más alto nivel. Las palabras finales del profesor resonaron en la sala. Una vergüenza. Aquella palabra fue una sentencia de muerte para la carrera de Julian Croft. Emitió un sonido extraño, ahogado, mezcla de desesperación y derrota absoluta. El subastador con el rostro ceniciento anunció en voz baja que la subasta quedaba suspendida a la espera de una investigación completa. El señor Pendleton desconectó la videollamada con un leve asentimiento a Richard. Permaneció unos momentos en silencio, dejando que la magnitud de la situación lo inundara: la traición, la casi catastrófica pérdida financiera, la humillación pública que había logrado evitar por un margen mínimo. Miró el círculo de hombres codiciosos y necios, a los que casi se había unido por error. Miró al estafador pálido y tembloroso que había orquestado toda la farsa. Y luego, su mirada cayó sobre Clara. Ella estaba de pie junto al escenario con su pequeño rostro serio y la mano apoyada en el cuaderno de su bisabuelo. No se había jactado, no había dicho «te lo dije». Simplemente había dicho la verdad y se había mantenido firme. Era un pequeño e inquebrantable pilar de integridad en una sala construida sobre mentiras. El señor Pendleton se levantó lentamente de su asiento. Era un hombre alto y su sola presencia llenó la sala. Los demás hombres guardaron silencio al verlo avanzar. Caminó hacia el frente con pasos medidos y deliberados. Ignoró a Julian Croft. Pasó junto a los guardias de seguridad. Se detuvo directamente frente a Clara. Sara contuvo la respiración. No sabía qué esperar. ¿Una reprimenda, un simple gracias? ¿Una suma de dinero para hacerlas desaparecer? El señor Pendleton miró hacia abajo, sus ojos oscuros buscando el rostro de la niña. Entonces hizo algo que dejó a todos en la sala completamente atónitos. Se inclinó. No fue una leve reverencia de cabeza, sino una inclinación profunda y formal, un gesto de respeto sincero de un multimillonario hacia una niña de 10 años, con un vestido azul desteñido. En mi vida, dijo Arthur Pendleton, su voz resonando con una emoción nueva y profunda, he estado rodeado de asesores expertos y hombres de gran riqueza. Hoy mi fortuna y el honor de mi difunta esposa no fueron salvados por ninguno de ellos. Fueron salvados por una niña de mirada clara y por un héroe que fue su bisabuelo. Se enderezó y miró a Sara. La máscara de cortesía del empleador había desaparecido. Ahora la miraba con gratitud y respeto genuinos. Su hija señora es una persona extraordinaria. Debe estar muy orgullosa. Sara solo pudo asentir con la garganta apretada por la emoción. El señor Pendleton se volvió hacia Richard. Su voz volvió a ser firme. Richard, por favor, acompaña al señor Croft a mi suite privada arriba. Que seguridad lo acompañe. Infórmale que mis abogados estarán allí en 20 minutos. El resto de estos caballeros dijo con un gesto amplio hacia los demás postores: es libre de marcharse. El juego había terminado. Derrotado y humillado, Croft fue conducido fuera de la sala como un prisionero. El gran salón, que momentos antes era el centro del mundo del arte, se vació rápidamente, dejando solo a unos pocos empleados de la casa de subastas, limpiando los restos del evento fallido. El cuadro falso seguía en el escenario, un testamento del desastre que había sido evitado. El señor Pendleton señaló un pequeño salón privado al lado del vestíbulo principal. Por favor, dijo a Sara y Clara, acompáñenme. Ya no son empleadas aquí, son mis invitadas de honor. Con cautela, Sara y Clara lo siguieron hacia una sala tranquila amueblada con sillones de cuero. El señor Pendleton se sentó frente a ellas no de manera imponente, sino creando una atmósfera íntima. Te debo una deuda que nunca podré pagar del todo, dijo él mirando a Clara, pero debo intentarlo. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Cualquier cosa que desees.
un regalo, una recompensa. Pensaba por supuesto en dinero, un fondo para su educación, una nueva casa para su madre. Podría asegurar su futuro para siempre. Era la forma más simple y fácil de mostrar gratitud. Clara miró a su madre y luego de nuevo al señor Pendleton. Pensó por un momento. No estaba pensando en juguetes ni en ropa. Pensaba en algo completamente distinto. Su esposa preguntó en voz baja. Ella amaba mucho el arte, ¿verdad? La pregunta fue tan inesperada, tan personal, que el señor Pendleton se quedó momentáneamente desconcertado. La dureza de su rostro se suavizó. Sí, dijo en voz tranquila. Lo amaba. Era su mundo entero. ¿Tenía un pintor favorito?, preguntó Clara. Además de Leonardo, respondió él con una sonrisa triste, amaba a los maestros holandeses. Vermeer pintaba la luz, dijo Clara. Pero no solo pintaba la luz. Pintaba la sensación de una mañana tranquila. Usaba amarillo de plomo estaño. Sus ojos se iluminaron. Es un color especial. Es la razón por la que su luz parecía tan real. Ya nadie lo fabrica. El multimillonario la miró asombrado. En ese momento comprendió que la recompensa que aquella niña deseaba no era algo que pudiera comprar, sino algo que podía compartir: conocimiento, pasión, las mismas cosas que su esposa había atesorado. Había intentado comprar un trofeo en nombre de su esposa, cuando todo el tiempo la verdadera herencia de Eleanor estaba frente a él en el corazón y la mente de esa pequeña niña. Se puso de pie. «Vengan conmigo», dijo. Ambas. El señor Pendleton las condujo no hacia la calle, sino hacia un ascensor privado oculto tras una pared de paneles. Mientras ascendían, el ruido distante de Londres se desvaneció, reemplazado por un suave zumbido. «La casa de subastas es para los negocios», explicó con una voz más suave en el espacio cerrado. «Para eventos con hombres como Julian Croft. Pero mi hogar, mi galería, es para el alma». Las puertas del ascensor se abrieron directamente a el apartamento más magnífico que Clara había visto jamás. Era un ático enorme con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica impresionante del horizonte de la ciudad. Pero no fue el paisaje lo que la hizo jadear. Fue el arte. Las paredes no estaban adornadas con decoración moderna insípida, sino con obras maestras. Un vibrante cuadro de nenúfares de Monet colgaba sobre la chimenea. Un retrato pensativo de Rembrandt ocupaba un lugar de honor. Una delicada escultura de una bailarina de Degas se erguía sobre un pedestal. Era un museo privado, un santuario de belleza. Eleanor reunió todo esto, dijo el señor Pendleton con voz suave, con un destello de dolor y orgullo en los ojos. Cada pieza tiene una historia. Los condujo a una habitación que era claramente una biblioteca y un estudio. Las estanterías se extendían desde el suelo hasta el techo, llenas de libros de historia del arte. En el centro, sobre una gran alfombra persa intrincadamente tejida, había varios sillones de cuero profundo y mesas bajas, invitando al silencio y la contemplación. El aire olía a papel viejo, cuero y el tenue agradable aroma de la cera de abejas. Para Clara olía como el estudio de su bisabuelo. Olía a hogar. Pasaba la mayor parte de su tiempo aquí, dijo el señor Pendleton haciendo un gesto alrededor. Planificando, investigando. Era meticulosa. Se acercó a un pequeño escritorio elegante en la esquina y tomó un talonario de cheques. Era la solución de un multimillonario, una transacción simple. El estómago de Sara se tensó. Aquel dinero cambiaría sus vidas. Significaría el fin de las preocupaciones constantes del segundo trabajo, limpiando oficinas del miedo a quedarse atrás. Pero de algún modo, después de aquella conversación sobre Vermeer, el dinero le resultaba insuficiente, casi vulgar. Sonaba como un pago por un servicio, y lo que Clara había hecho era mucho más que eso. Antes de que el señor Pendleton pudiera escribir, Clara habló su voz, atrayendo la atención hacia un pequeño cuadro que colgaba en un lugar de honor sobre el escritorio. Era una escena sencilla y hermosa, una mujer leyendo una carta junto a una ventana abierta. La luz que entraba era tan real que parecía cálida. «Ese sí es real», dijo Clara con una voz llena de asombro tranquilo.
La afirmación tan distinta de la que había estremecido la subasta quedó suspendida en el aire silencioso de la biblioteca. El señor Pendleton se congeló la pluma suspendida sobre el cheque. El corazón de Sara dio un salto en su pecho. «Oh, Clara, no, ahora no». «No tientes a la suerte», susurró. El señor Pendleton bajó lentamente el talonario y se acercó a ella. Su rostro era indescifrable. «Ese es un Vermeer», dijo. «La carta de amor». Era la posesión más preciada de Eleanor. Clara asintió sin apartar la mirada del cuadro. «Lo sé», susurró. Señaló un pequeño detalle en el suelo de baldosas azules del cuadro. «Ve ahí la astilla en la esquina de la baldosa. Él pintó el defecto». Mi bisabuelo decía que así se sabe cuándo algo es real, porque las cosas reales no son perfectas. Los falsificadores temen los errores, pero los maestros saben que ahí es donde está la vida. El señor Pendleton observó la diminuta baldosa astillada, un detalle que había mirado 1000 veces, pero nunca realmente visto. Había atesorado el cuadro por su valor, por su fama, por el hecho de que su esposa lo amaba. Pero ahora una niña de 10 años le estaba mostrando por qué ella lo amaba. Le estaba devolviendo un pedazo del corazón de su esposa. Sintió un dolor agudo y repentino, no de ira, sino de otra cosa, una sensación de haber despertado. Cuánto de lo que creía real no era más que una historia que le habían contado el Leonardo de Croft, era una mentira. Este Vermeer, este pequeño fragmento astillado en la baldosa, era la verdad. En lugar de enfadarse, sintió una extraña sensación de liberación. Clara no solo estaba desenmascarando falsificaciones, estaba revelando la verdad. Y la verdad, empezaba a comprender, era más valiosa que cualquier objeto, cualquier historia, cualquier cantidad de dinero. Dejó escapar una respiración larga y profunda. Y entonces, para absoluto asombro de Sara, comenzó a reír. No fue una risita breve, sino una risa profunda, sincera y poderosa, que resonó por toda la vasta biblioteca. Un sonido de genuina diversión libre de toda carga. En una sola tarde dijo, limpiándose una lágrima de alegría, «Me has salvado de un fraude de $300 millones, y me has enseñado más sobre el cuadro favorito de mi esposa que lo que aprendí en 20 años. Tú, pequeña, eres la invitada más valiosa y más cara que he tenido jamás». Miró del rostro serio de Clara al rostro aterrorizado de Sara, y su risa se suavizó en una sonrisa cálida. «No se preocupe, señora Miller. Su hija no está en problemas. Ella es la revelación». Volvió a su escritorio, pero no tomó el talonario de cheques. Lo empujó a un lado. La idea de simplemente darles dinero ahora le parecía vulgar, casi insultante. Era lo que habría hecho Julian Croft. Era el lenguaje de las transacciones, no de la gratitud. Clara merecía algo más. Su talento merecía algo más. «Tengo una propuesta para ustedes», dijo, su tono cambiando del humor a la determinación seria. «Para ambas». Miró a Sara. «Quisiera ofrecerle un puesto no como empleada doméstica. Necesito una administradora de esta colección, una estate manager, alguien que gestione el personal, la preservación y la seguridad. No quiero un académico tradicional de universidad. Quiero a alguien con integridad, alguien que entienda el valor de la verdad». Hizo una pausa. «Creo que esa persona es usted. Crió a esta niña extraordinaria. Lleva el legado del sargento Jack Miller. Le pagaría un salario generoso y le proporcionaría un hogar aquí, en uno de los apartamentos de este edificio». Sara estaba tan atónita que no pudo hablar. ¿Administradora de una propiedad? ¿Un hogar propio? Era un mundo completamente distinto al de fregar pisos y preocuparse por el alquiler. Era una vida con la que nunca se había atrevido a soñar. Entonces, el señor Pendleton se volvió hacia Clara. «Y para ti, jovencita, mi oferta es diferente. No quiero darte una recompensa. Quiero darte una responsabilidad». Extendió el brazo abarcando toda la biblioteca y la magnífica colección que se extendía más allá. «Este será tu salón de clases y tu terreno de juego. Quiero que estudies cada libro, cada pintura de esta colección. Quiero que busques los errores.
Quiero que busques la verdad. Quiero que me ayudes a verlo todo a través de tus ojos. Sus propios ojos brillaban con una nueva energía, una nueva pasión. Construiremos un nuevo legado, uno basado no en etiquetas de precio ni en la publicidad de las casas de subastas, sino en la verdad verificable. Crearemos una fundación en nombre de tu bisabuelo, la Fundación Sargento Jack Miller, para la conservación del arte. Financiaremos investigaciones, expondremos falsificaciones y enseñaremos a otros a ver lo que tú ves. Se inclinó hacia adelante con la voz llena de una energía sincera y entusiasta. Te daré todos los recursos que necesites, tutores, acceso a expertos viajes cuando seas mayor. A cambio, serás mi arma secreta, mi curadora personal de la verdad. ¿Qué me dices, Clara? Estaba sin palabras. Poder explorar libremente aquella biblioteca, ser la encargada de descubrir sus misterios, era la mayor aventura que podía imaginar. No era un regalo de dinero que se gastaría y desaparecería. Era un regalo de propósito. Miró a su madre. El rostro de Sara era un lienzo de incredulidad y alegría naciente. Las líneas de preocupación que parecían grabadas permanentemente alrededor de sus ojos habían desaparecido, reemplazadas por el brillo de lágrimas de felicidad aún no derramadas. Asintió a Clara un permiso silencioso, un entendimiento compartido de que sus vidas acababan de cambiar para siempre. Clara volvió la vista hacia el señor Pendleton. No saltó de alegría ni chilló de emoción. Simplemente se irguió un poco más, con una expresión solemne en su joven rostro. Extendió la mano no como una niña, sino como una socia igual sellando un acuerdo. De acuerdo, dijo con voz clara y firme. Trato hecho. El multimillonario, divertido y profundamente conmovido, tomó su pequeña mano entre las suyas. En el corazón de su silenciosa biblioteca, rodeado por los fantasmas de la pasión de su esposa, había estado a punto de perder $300 millones, pero había encontrado algo infinitamente más valioso. Había encontrado la verdad. Y esa verdad había llegado en forma de una niña de 10 años de cabello rubio, vestido azul desteñido, y un héroe como bisabuelo. Sabía que la verdadera historia apenas estaba comenzando. Los días que siguieron fueron un torbellino de transformación para Sara y Clara Miller. Pasaron de su estrecho piso de 2 habitaciones en un barrio ruidoso de la ciudad a un amplio apartamento lleno de luz en el mismo edificio de lujo donde vivía el señor Pendleton. Era un mundo de pasillos silenciosos, porteros uniformados, que inclinaban el sombrero con una sonrisa y ventanas que se abrían hacia la vasta extensión verde de Hyde Park. Durante las primeras noches, Clara se quedaba de pie junto a la ventana de su nueva habitación, observando el río distante de luces de coches, fluyendo por la ciudad, sintiendo como si hubiera despertado dentro de un sueño. Sara, fiel a su naturaleza, se adaptó con una gracia tranquila y decidida. El título de administradora de propiedad al principio le resultaba como un abrigo que no terminaba de ajustarse, pero el señor Pendleton era un empleador paciente y considerado. No solo le dio un trabajo, le dio las herramientas para triunfar. Contrató a un discreto asesor financiero para ayudarla a administrar su nuevo salario y a un tutor que la instruyera en los aspectos más finos de la gestión y conservación artística. Sara absorbió todo con una inteligencia feroz que durante años había sido subestimada. Organizó al personal doméstico, coordinó préstamos de obras con curadores de museos del mundo entero y gestionó los complejos requisitos de seguridad y seguros con el mismo cuidado meticuloso que antes aplicaba al limpiar la plata. Las profundas líneas de preocupación que habían sido sus compañeras constantes durante años empezaron a suavizarse. Sonreía más a menudo, una sonrisa genuina y relajada que la hacía parecer años más joven. Ya no solo sobrevivía, vivía plenamente. La transformación de Clara fue más silenciosa pero no menos profunda. El ático de los Pendleton se convirtió en su universo. Arthur, como ahora insistía en que lo llamara, cumplió su palabra. Le dio una oficina, una pequeña habitación junto a la biblioteca principal que había equipado con materiales de arte, libros de historia, adecuados para una joven estudiosa, y una computadora de última generación,
con acceso a bases de datos internacionales de museos. Sus días adquirieron un ritmo cómodo y lleno de estudio. Por las mañanas, un tutor privado venía a enseñarle las materias escolares normales, matemáticas, literatura, ciencias. Pero por las tardes comenzaba su verdadera educación. Arthur se unía a ella en la biblioteca, y juntos se convertían en detectives. Él le enseñaba el lado comercial del mundo del arte, las turbias aguas de la procedencia, el complejo baile de las subastas, la importancia de la documentación irrefutable. A cambio, Clara le enseñaba a ver. Pasaban horas frente a una sola pintura, armada con una lupa y el cuaderno de su bisabuelo. Clara señalaba las grietas más finas del barniz, el casi invisible rastro de un pelo de pincel atrapado en el pigmento, la ligera variación de tono que revelaba la vacilación del artista. Tenía un instinto extraordinario, un don heredado del sargento Jack Miller, para sentir la historia que un objeto quería contar. «Mira aquí», Arthur decía señalando un rincón oscuro de una naturaleza muerta holandesa del siglo XVII. El artista pintó encima de algo. La sombra es demasiado densa, y la textura de la pintura es diferente. Arthur llamaba a su equipo. Traían una máquina portátil de rayos X, y bajo su mirada penetrante aparecía el fantasma de otra pintura, un retrato de una mujer oculto bajo capas de óleo durante siglos. Descubrieron que la naturaleza muerta probablemente había sido pintada por un alumno sobre una obra descartada por su maestro. El valor de la pintura no disminuía. Al contrario, se volvía más rica, más compleja. Su historia era ahora una historia de arte, de tiempo y de la vida silenciosa dentro de un estudio. Mientras tanto, las repercusiones del desastre de la casa de subastas Ellington seguían sacudiendo el mundo del arte. Julian Croft, enfrentando la ruina total y una avalancha de demandas de inversionistas estafados, terminó confesando todo. La dama silenciosa formaba parte de una red sofisticada de falsificación que había operado durante años, aprovechándose de coleccionistas ricos a menudo en duelo más interesados en una historia conmovedora que en una investigación rigurosa. El rastro condujo hasta un oscuro taller en Bélgica e implicó a varios marchantes y tasadores prominentes. El escándalo fue una sacudida brutal pero necesaria, una purga moral en un rincón corrupto del mercado del arte. Arthur, con Clara como su socia silenciosa e inspiración, canalizó su ira en acción. Se estableció oficialmente la Fundación Sargento Jack Miller para la conservación del arte. Su misión era doble: financiar el desarrollo de nuevas técnicas científicas para la autenticación de obras de arte y proporcionar recursos educativos para ayudar a coleccionistas y pequeños museos a protegerse del fraude. Arthur vertió cientos de millones de dólares en la fundación, transformando un momento de humillación personal en una fuerza global para el bien. La junta directiva de la fundación era un quién es quién de los directores de museos conservadores e historiadores de arte más respetados del mundo, incluyendo a su amigo el profesor Alistair Davis. Una fresca tarde de otoño, aproximadamente un año después de la subasta, Arthur llamó a Clara a la biblioteca principal. Estaba de pie junto a un gran objeto plano cubierto con un paño de terciopelo. Sus ojos reflejaban un tipo especial de emoción, la mirada de alguien a punto de compartir un maravilloso secreto. «Tengo algo para ti», dijo. «Un regalo y tu primera asignación oficial como mi curadora de la verdad». Quitó el paño. Debajo no había un cuadro, sino un gran documento enmarcado. Era antiguo. El papel amarillento por la edad, cubierto con elegante escritura alemana a mano y adornado con sellos que parecían oficiales. En la parte inferior había una pequeña fotografía en blanco y negro de un cuadro familiar, la carta de amor de Vermeer. «¿Qué es esto?», preguntó Clara con los ojos muy abiertos. «Esto», dijo Arthur con voz llena de reverencia, «es la proveniencia original autenticada del Vermeer. Rastrea la propiedad de la pintura hasta una colección privada en Ámsterdam en 1696. Es el certificado de nacimiento de la pintura, su historia de vida». Luego señaló un marco más pequeño que había colocado sobre una mesa cercana. Contenía una sola hoja de papel doblada, y le dijo que era una carta.
Había llegado esta mañana por mensajero desde un bufete de abogados en Alemania. Se la entregó a Clara. La carta provenía del patrimonio de un hombre recientemente fallecido. El abuelo del hombre había sido un oficial alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba destinado en los Países Bajos y había participado en la confiscación de arte de familias judías. La carta era una confesión en su lecho de muerte. Declaraba que aunque muchas obras famosas fueron recuperadas por los Monuments Men, después de la guerra algunas junto con su documentación, fueron ocultadas cuidadosamente. El oficial había robado el verdadero Vermeer, reemplazándolo con una copia casi perfecta que había encargado a nadie, menos que Erich Hoffmann, el falsificador, cuya firma de libélula Clara había reconocido. La carta afirmaba que la pintura real todavía estaba oculta y su ubicación detallada se encontraba en un sobre sellado, que solo debía abrirse por los legítimos herederos, si es que alguna vez se encontraban. Clara sintió un escalofrío subir por su columna. Miró de la carta a la obra maestra colgada sobre el escritorio, la pintura que había amado, la pintura que había enseñado a Arthur a ver. «Quiere decir», susurró con voz temblorosa, «el nuestro Vermeer». Arthur asintió lentamente, su rostro sombrío. «La carta afirma que la pintura que Eleanor y yo compramos, la que ha estado en esta casa durante 20 años, es una falsificación. Una obra de Hoffmann, una de sus creaciones más grandes y engañosas». El silencio en la sala era absoluto. Afuera la ciudad seguía con su murmullo habitual, ajena a todo. Pero dentro de la biblioteca, la base misma del mundo de Arthur Pendleton, de la nueva vida de Clara, se había quebrado. La pintura que representaba la verdad suprema, la pieza que había impulsado toda su cruzada contra las falsificaciones, resultaba ser una mentira. La ironía era tan profunda, tan cruel, que resultaba casi asfixiante. Arthur miró a Clara, su rostro mezclaba devastación y una extraña resolución férrea. Había sido engañado una vez por el dolor. No se dejaría engañar de nuevo. Los abogados alemanes querrán enviar expertos, dijo. El museo que reclama la propiedad enviará a sus curadores. El mundo estará observando, pero yo no confío aún en sus expertos. Colocó una mano suave sobre su hombro. «Confío en ti, Clara», dijo con voz baja y firme. «Confío en tus ojos. Confío en el legado de tu bisabuelo. Quiero que lo observes. Obsérvalo de nuevo. Olvida las cartas. Olvida a los abogados. Olvida todo. Solo mira la pintura y dime. Dime la verdad». Era la prueba definitiva. Su primera asignación oficial consistía en juzgar el alma misma de la colección Pendleton, con el potencial de destruir el legado de la mujer que de alguna manera los había unido a todos. Ya no era solo una niña capaz de detectar una falsificación. Era la guardiana de una verdad que podría sacudir al hombre que la había salvado. El peso del mundo pareció posarse sobre los pequeños hombros de Clara. El Vermeer. El cuadro favorito de Eleanor había sido el pilar de su nueva vida. Era el símbolo de la autenticidad, el maestro silencioso que la había guiado a ella y a Arthur. Ahora estaba acusado. Colgaba sobre el escritorio, la mujer junto a la ventana seguía leyendo su carta. La luz seguía fluyendo hacia adentro, una imagen perfecta de paz, mientras la habitación se llenaba de una tormenta silenciosa que se gestaba. Sara, al oír la gravedad en sus voces, se acercó al umbral de la biblioteca. Vio la carta, la expresión sombría de Arthur, y la inmensa carga que acababa de ser colocada sobre los hombros de su hija. Su primer instinto fue correr hacia ella para protegerla, decirle a Arthur que era demasiado para una niña. Pero entonces vio el rostro de Clara. El miedo estaba ahí, sí, pero debajo había una calma intensa, una concentración absoluta. Esto ya no era un juego, era su trabajo. Era el legado del sargento Jack Miller cobrando vida. Durante los siguientes 2 días, la biblioteca quedó sellada. Se convirtió en el laboratorio y santuario de Clara. Arthur hizo que todo el equipo de la recién formada fundación fuera trasladado al ático, cámaras digitales de alta resolución, un escáner de reflectografía infrarroja, un espectrómetro de fluorescencia de rayos
X, X y RF, para analizar la composición elemental de los pigmentos. Un equipo de técnicos de confianza operaba los aparatos, pero Clara los dirigía. No empezó con la ciencia, empezó con los ojos. Durante horas simplemente se sentó frente al cuadro mirando. Miró hasta que las figuras y la historia se disolvieron, y solo quedaron el color, la textura y la luz. Dibujó la composición en su cuaderno, tratando de sentir el ritmo de la mano del artista. Leyó las notas de su bisabuelo sobre Vermeer, sus descripciones de la singular técnica pointilliste del maestro, de cómo construía capas de color para crear una luminosidad incomparable. Entonces pasó a la ciencia. Los técnicos hombres y mujeres con títulos avanzados siguieron las instrucciones tranquilas y precisas de la niña de 11 años. Escanearon el cuadro sección por sección. Las imágenes aparecían en una gran pantalla revelando el mundo que se escondía bajo la superficie. Arthur se sentó en una silla en el rincón de la habitación, observando, esperando. No interfería. Había depositado su fe en ella, y la acompañaría hasta el final. Ya había hablado con sus abogados. Si la pintura resultaba ser falsa, estaba dispuesto a hacer lo correcto, reconocer públicamente el fraude, ayudar a encontrar a los herederos legítimos y liderar la búsqueda del verdadero Vermeer. Su reputación sufriría, pero la verdad, como Clara le había enseñado, era más importante. Los primeros resultados llegaron del escaneo infrarrojo. Clara se inclinó hacia adelante con los ojos pegados a la pantalla. A diferencia del subdibujo perfecto y estéril del falso Leonardo, el Vermeer era un hervidero de actividad. El ángulo de la cabeza de la mujer había sido modificado ligeramente. La posición del laúd colgado en la pared se había movido una fracción de pulgada hacia la izquierda. Estaba lleno de pentimenti, correcciones y arrepentimientos del artista. Era la obra de una mente creativa, inquieta, no de un copista meticuloso. Un pequeño nudo de tensión en el pecho de Clara comenzó a aflojarse. ¿El artista estaba pensando? Susurró más para sí misma que para los demás. Estaba cambiando de idea. Luego vino el análisis de pigmentos. El espectrómetro XRF zumbó mientras escaneaba el lienzo, produciendo un gráfico de firmas elementales. Analizaron los rojos vibrantes, los marrones terrosos, las sombras profundas. Todo era consistente con pigmentos del siglo XVII. Entonces, se centraron en el color más importante, el color de la luz, el característico amarillo de estaño y plomo lead tin yellow. Clara contuvo la respiración mientras la máquina analizaba el parche brillante y bañado por el sol de la pared junto a la ventana. El gráfico en la pantalla parpadeó, y luego se estabilizó en un conjunto claro de picos. Era inconfundible. Plomo y estaño. La firma química del pigmento perdido. Erich Hoffmann, el falsificador, había sido un maestro, pero su pericia pertenecía a los pigmentos de los siglos XIX y XX. Nunca, en todas sus falsificaciones conocidas, había logrado reproducir perfectamente la luminosa calidad única del amarillo de estaño y plomo. Usaba un amarillo a base de cadmio muy parecido, pero químicamente distinto. Una ola de alivio recorrió a Clara. «Está ahí», dijo su voz llena de un triunfo silencioso. «La luz es real». Pero algo seguía molestándola. La carta. La confesión. Había sido tan específica, tan segura las palabras finales de un moribundo. ¿Por qué mentiría? Los falsificadores son arrogantes, había escrito su bisabuelo. Les gusta dejar una marca. La libélula era la marca de Hoffmann. ¿Qué pasaría si hubiera dejado otro tipo de marca en esta pintura? Una marca diseñada para no ser descubierta en décadas. Volvió al cuadro, sus ojos recorriendo cada centímetro. La muesca en la baldosa, los pliegues del vestido, el rostro de la mujer. Nada. Era perfecto. Demasiado perfecto, no. Los pentimenti probaban que no lo era. Su mirada cayó sobre la carta en la mano de la mujer. En la pintura, la carta no era más que una mancha borrosa de pintura blanca. La escritura ilegible, una sugerencia de palabras más que las palabras mismas. «Era un momento privado», murmuró Clara, «no destinado a que el espectador lo leyera».
¿Podemos hacer una microfotografía de la carta?, preguntó al técnico principal. La mayor ampliación posible. El técnico enfocó una potente lente microscópica sobre el diminuto rectángulo blanco en el centro del cuadro. La imagen en la pantalla se acercó más y más, pasando las grietas del barniz, la textura del lienzo, hasta que fueron visibles las pinceladas individuales. La escritura no era más que una serie de delicados trazos grises y negros. Sin sentido. Espera, dijo Clara. Regresa. Desplaza hacia el borde izquierdo del papel. La imagen se movió. Y entonces lo vio. Ocultas en las sombras donde el pulgar de la mujer sostenía la carta disimuladas, como las líneas tenues casi invisibles de una marca de agua, había 2 diminutas letras meticulosamente pintadas: E.H. Eric Hoffman. La habitación se volvió fría. Las pruebas científicas, el dibujo subyacente, los pigmentos, apuntaban todas a que era un Vermeer auténtico. Pero allí, escondida a plena vista, estaba la firma del falsificador. Una contradicción imposible, una paradoja pintada sobre el lienzo. Arthur se levantó y se acercó a la pantalla mirando las diminutas iniciales. Un músculo le tembló en la mandíbula. La confesión era cierta. El cuadro era falso después de todo. La obra de un genio, una obra maestra del engaño, que había engañado al mundo durante más de 70 años, pero falsa al fin y al cabo. Clara sintió un nudo en la garganta. Había fallado. La verdad no era esta vez una victoria limpia y sencilla. Era una derrota desgarradora. Pero la voz de su bisabuelo resonó en su mente. Busca la mano del artista, Clara. No solo su firma. Miró de las iniciales en la pantalla al cuadro real en la pared. Miró la luz. Esa luz imposible viva que sabía con cada fibra de su ser que era real. ¿Cómo podía Hoffman haber creado esa luz? La máquina XIRF había demostrado que no podía. Y entonces, como una llave girando en una cerradura, todo cobró sentido. No pintó todo el cuadro, dijo Clara con la voz temblando por la fuerza de su descubrimiento. Arthur se volvió hacia ella confundido. ¿De qué estás hablando, Hoffman? No falsificó la pintura, dijo Clara caminando de nuevo hacia el lienzo original, con los ojos encendidos por una nueva comprensión. La restauró. Explicó su teoría, las palabras saliéndole atropelladas. La pintura era auténtica. Se había dañado durante la guerra, quizá mal manipulada, alguna parte raspada o rasgada. La carta en la mano de la mujer, ese era el punto del daño. Hoffman, el maestro falsificador y brillante restaurador, fue contratado para repararla. Y en su arrogancia, mientras repintaba la diminuta sección dañada de la carta, no pudo resistir dejar su marca, su firma secreta escondida para siempre, dentro de la obra maestra. El oficial alemán no entendió la sutileza. Solo sabía que Hoffman había trabajado en la pintura y asumió o mintió que era una copia completa. La confesión del moribundo no fue una mentira, sino un malentendido, una leyenda familiar que con el tiempo se había vuelto más dramática. La pintura es real, declaró Clara, su voz resonando con absoluta certeza. El Vermeer de Eleanor es real. Hoffman solo firmó su trabajo de restauración. Para probarlo, dio instrucciones a los técnicos de tomar una muestra microscópica, un pinchazo minúsculo de pintura del área de las iniciales, y otra de una sección blanca diferente de la carta. El análisis de laboratorio tardaría unas horas, pero Clara ya sabía lo que mostraría la muestra con las iniciales tendría trazas de aglutinantes modernos mezclados con pigmentos del siglo XVII, mientras que la otra muestra sería pura. Mientras esperaban, la biblioteca se llenó de un nuevo tipo de silencio. No de miedo, sino de una callada y esperanzada anticipación. Arthur miró el Vermeer, su Vermeer, el Vermeer de Eleanor, y lo vio una vez más con nuevos ojos. Vio su historia, su viaje a través de guerras y mentiras, sus cicatrices y su supervivencia. Vio la diminuta muesca en la baldosa y la firma secreta del falsificador. Y comprendió que ambas eran lo mismo, las marcas de la vida, la prueba de su autenticidad. Cuando llegaron los resultados del laboratorio confirmaron por completo la teoría de Clara.
La pintura era genuina. Las iniciales formaban parte de una pequeña restauración localizada. Arthur Pendleton caminó lentamente hacia Clara. Esta vez no se inclinó. Se arrodilló para quedar a su altura. Tenía lágrimas en los ojos, lágrimas de alivio y de profunda gratitud. Tu bisabuelo fue un héroe. Clara, dijo con voz entrecortada por la emoción. Salvó el arte de los nazis, pero hoy tú hiciste algo más. Salvaste una pieza de la historia.